Bueno, pues el día de hoy, con esta escenografía maravillosa que es el Museo Olímpico, cuando tenga usted oportunidad de venir al Centro Deportivo Olímpico Mexicano, me da muchísimo gusto saludar a uno de los pocos abogados del TAS, lo más alto, digamos, la Suprema Corte de Justicia, pero en el deporte. Hay algunos mexicanos, no son muchos. Uno de ellos es Ricardo de Buen, que antes que todo es mi buen amigo. Ricardo. Mucho gusto, Alfredo, estar aquí contigo platicando, encantado. Bueno, pues hoy que conocemos muchas controversias que antes se daban y antes de darse se dieron en los oscuritos, fueron 60, 70 años a raíz del deporte profesional. Así es. Y las controversias se daban en lo oscurito, había amenazas, si tú me demandas, estás fuera, si tú demandas a esto, estás allá. Y entonces era como un tenerte agarrado de ahí, de donde te platiqué, o al revés. Y luego los promotores, y luego los cochupos, y luego los traspasos. Con el deporte profesional esto se complica. ¿Qué le da certidumbre al TAS? O sea, ¿por qué el TAS es tan poderoso? Porque podría decir la FIFA, yo a estos, o el Comité Olímpico, a estos los desconozco. ¿Qué le da certidumbre al TAS? Más que poderoso, da la certeza de que es un órgano totalmente independiente. Y eso es súper importante para su desarrollo. Empieza por idea del Comité Olímpico Internacional hace más de 30 años. Con Samaranch. Con Samaranch. Samaranch se le ocurre, dice, vamos a crear un tribunal que no dependa de las federaciones internacionales, porque todos los conflictos antes se resolvían adentro de las federaciones. Recordemos la estructura. El Comité Olímpico Internacional avala el movimiento olímpico al que acuden los deportistas internacionales, digamos que es la Secretaría de Relaciones Exteriores a lo bestia, y las federaciones son las que controlan los deportes. Así es. Es decir, estamos hablando de dos entes. Digamos que hay un sindicato que son las federaciones, porque existe, después se ha formado, pero el Comité Olímpico, al recibir a sus juegos, de pronto empieza a haber cuestiones de doping, cuestiones de nacionalidades, de todo. cuestiones de tantas... Elegibilidad para los Juegos Olímpicos, temas de sanciones. Y dice, ok, no podemos dejar que siga esto, que las federaciones sean juez y parte de los conflictos. Creemos a un ente independiente y en el 84 se crea el TAS. ¿Cómo es que las federaciones pierden ese poder que era arreglar todo en lo oscurito? Porque así era. Pues es un tema para darle credibilidad a las resoluciones. Antes, lo que tú dices, todo esto se conocía y en Europa no lo empiezan a ver bien. Dicen, oye, esto no puede ser, somos países desarrollados, tenemos una cultura jurídica amplia, por lo tanto, en el deporte esto también se debe permear. ¿Por qué no le vamos al deporte? Vamos a hacer todo transparente y que haya una justicia real dentro del deporte y se crea el TAS. Este TAS dura 10 años en agarrar forma, del 84 al 94 hay muy pocos casos, pero al final de cuentas hay un caso de una jinete que en el 94 llega al Tribunal Federal Suizo y en el fondo lo que hace el Tribunal Federal Suizo es decir, oye, lo que hizo el TAS está bien, el TAS es un órgano independiente, esto que resolvió es correcto, solamente tiene que hacer algunas reformas y a final de cuentas se decide independizarlo totalmente, ser un órgano autónomo del Comité Olímpico Internacional. ¿Cuál es el primer gran caso que le dio certidumbre al TAS que dijiste, ah, caray? Porque, si recordamos bien, hasta Seúl 88, cuando Ben Johnson es despojado de su medalla por dopaje, nunca el movimiento olímpico tocó, ni con el peto de una rosa, a los grandes figuras. ¿A partir de cuándo el TAS es condición sine qua non? Si el TAS dice sí, es sí. A partir del 2002, por ejemplo, la FIFA decide adoptar al TAS como su órgano de apelación. Antes FIFA resolvía y no había un ente superior que lo revisara. Y así en esos tiempos, a los principios de este siglo, muchas federaciones empiezan a adoptarlo. Es decir, yo, federación, puedo dictar una resolución, pero si dicto una resolución, hay alguien que me la va a revisar. En este caso es el TAS, en casi todas, menos en automovilismo. Automovilismo tiene su propia... Tiene su propia regla. Lo mismo el box. El box... Profesional. El profesional, sí. O sea, simplemente el TAS no aceptaría que haya 9 campeones del mundo de peso ligero. No podría ser, por ejemplo. Por ejemplo, ese sería un tema. Tampoco golf, por ejemplo, sí. Y rugby. Pero casi todas las demás federaciones internacionales ya tienen al TAS como órgano de apelación. ¿El TAS aconseja en su decisión y la federación decide, o el TAS dice y ahora lo acatas? No, es un tribunal. El TAS dicta una sentencia, un laudo, y el laudo es obligatorio para quien se le dicta. Si hay una resolución de una federación que es cambiada, esa federación tiene que acatar lo que dice el TAS. Si antes era A y el TAS decide que es B, la federación tiene que aplicar B. Vamos a hablar cuestiones concretas. Bien, los Juegos Olímpicos de Río. El TAS realmente, para mí, impuso sus condiciones a partir de Beijing 2008. Es cuando se siente el TAS. ¿Por qué? Porque se abrieron oficinas, digamos, de ventanilla del TAS
en Juegos Olímpicos para decidir, porque pues oye, mi competencia es pasado mañana y no me dejan correr. Así es. Tráetela dentro de 2 meses. No, es pasado mañana. ¿Cómo está eso? Si esto viene desde Atlanta, se creó un tribunal ad hoc, que es que en los Juegos Olímpicos, dentro del TAS, somos una lista como de 300 árbitros de todo el mundo, que las partes pueden escoger para que se resuelvan sus controversias. En el caso de los Juegos Olímpicos, de esa lista se escogen a 12. Y esos 12 llegan una semana antes de Juegos Olímpicos, están ahí y se abre la jurisdicción de un tribunal especial que tiene que resolver los casos en 24 horas. Ya la modestia de Ricardo de Buen, pero que tú tienes una cepa de grandes abogados, don Néstor de Buen, que recién se nos fue, ¿no? Así es, que en paz descanse. Tipazo, don Néstor. Y bueno, tú formaste parte de esos 12 Así es. en Londres. En Londres, justamente tuve el gusto de ser el primer mexicano que tiene ese cargo. El caso más fuerte es el doping. Sabemos que hay atletas que no van, María Sharapova simplemente no va porque su caso no se ha decidido. En esos casos de doping, en donde, ¿qué ve el TAS? Porque ante los números nadie puede. Sí. Ve atenuantes, ve Sí, digamos. culpabilidades, ve médicos, ve nutriólogos, ¿qué ve? Tiene que revisar, obviamente, cómo se dio. Es decir, es, como tú lo dices, es muy estricto el tema del doping. Con que tengas la sustancia ya eres culpable de alguna manera. Y los atletas tienen la posibilidad de probar ciertas circunstancias que pueden aminorar su pena. Entonces, el TAS lo que hace cuando se le apela a esta resolución es, ok, voy a revisar cómo entró la sustancia, por qué entró a tu cuerpo, qué habías pensado cuando la estabas tomando. Atenuantes. Pueden ser atenuantes y en muchos casos puede, si se dan las circunstancias del código, bajar la pena o en todo caso decir que no hay pena. O sea, no es para tanto, pues, pero denle tanto. El otro tema que creo que es de los más peliagudos es el tema de los jugadores profesionales del fútbol. El 50% del deporte en el mundo es el fútbol. Y ahí tenemos que a raíz de ya no eres dueño de la carta, sino ahora tienes la cláusula de rescisión, tenemos casos que hay fondos de inversión, dueños de porcentajes de... Ya la FIFA lo prohibió. Pero existen. No, sigue existiendo. Existen. Nos juntamos entre 4 y aunque esté prohibido lo metemos. ¿Por qué? Caso Neymar, lo estoy tocando ahorita, es Neymar, usted dice Neymar se arregló con el Barcelona, ¿no? Había 6 intermediarios, entre ellos su papá, que dicen que le dieron un dinero, como 4, 5, 3 millones de euros, es igual, para promover el fútbol en las favelas. Creo que no ha comprado ni un balón. Cuando te encuentras, esos son casos que no me voy a meter porque están todavía en litigio, sí. Pero cuando esos casos entre que es de este equipo y resultó que no, resulta que la carta, pero es que está jugando acá, pero acá, la verdad es que acá, es que este no le ha pagado al otro equipo. Y platícame de esas cosas. Bueno, esas cosas primero la FIFA es la que resuelve. Primero llegan a FIFA cuando son internacionales o las federaciones de cada país tienen su órgano. Se resuelve y después la parte que está inconforme dice, no, me condenaron a mi equipo español a pagarle 5 millones al equipo argentino. Yo no estoy de acuerdo con lo que FIFA determinó. Me voy al TAS. Y el TAS lleva a cabo un nuevo juicio totalmente con nuevas pruebas, si es que se quieren, con ciertas limitantes, y al final de cuentas decide si lo que FIFA había dicho está bien o mal, y puede cambiarlo. Y se pueden investigar que si el fondo está bien, que si le pagaron adecuadamente de un club a otro, que si hubo transferencias, hay una audiencia, a veces van los jugadores a las audiencias, a veces van los abogados únicamente, y a fin de cuentas lo que decide el TAS es definitivo y se tiene que aplicar. Pero hay casos, ya sé que no me puedes opinar porque tú eres mexicano, ese es el otro punto. Sí. Tú eres mexicano, no puedes opinar del deporte de México si no estás en ese tema. Sí, no puedo en forma general, pero no puedo hablar de un caso tema Alan Pulido, está jugando y el Tigres dice que es de él y él dice que no, y él dice que le falsificaron la firma, pero sigue jugando y está jugando, pero condicionado a no sé qué, y entonces está en no sé cuánto. Es decir, esas complicaciones, ¿por qué se tarda tanto? Porque ahí son varios conflictos. Uno es el conflicto, sin hablar del fondo, porque no puedo, porque está ante el TAS, sí. Pero digamos, el primer conflicto era, ¿se fue o no se fue Alan Pulido adecuadamente? Primera pregunta. Y eso, al final, el TAS resolvió, por lo que entiendo, porque eso sí se hizo público, que no se había ido adecuadamente, que había finalmente roto su contrato. Se tiene que regresar a Tigres. No se tiene que regresar. Rompió su contrato. No te pueden obligar nunca a regresar a un equipo a jugar. Eso está prohibido. Ese es un tema. Pero existen muchos como esos. ¿Por qué? Porque existen muchas operaciones que se siguen haciendo chuecas. Acabamos de ver el problema de impuestos. El Barcelona acaba de aceptar que dejó de declarar 5 millones de euros al fisco español mediante una treta que le agarraron. ¿Sí? Es decir, siguen existiendo estos. Es decir, el problema, se hace la ley, se hace la trampa, dicen, ¿no? Pues sí, hay cuestiones, por ejemplo, como decías tú, los temas de impuestos no nos metemos. Aunque los encuentren.
Sí, no es competencia nuestra. Pues tú los encuentras y dices, oye, no te paso un tip, no puedes pasar un tip. No puedo pasar ningún tip. Un No. tip, Nosotros oye, no. ok. Nos inscribimos a ver lo que nos están planteando como controversia para que lo juzguemos y de acuerdo a lo que entendemos. ¿Tienen que ver en temas de dineros? De dineros, de transferencias, de... ¿Cómo obligas a alguien que es culpable por el TAS a pagarle a alguien? Por ejemplo, está la vía deportiva y la vía judicial. La vía deportiva, que es bastante eficiente en el caso de FIFA, si hay una resolución del TAS de apelación, que el TAS decidió algo y obliga al club A a pagarle al club B una cantidad y el club A no le quiere pagar, el club B se va en FIFA y pide una sanción. La primera sanción es una multa. La segunda sanción es te bajo 6 puntos. 6 puntos de tu torneo. De tu torneo. Y la tercera sanción es te vas a la siguiente división si no pagas. ¿Ha ocurrido? Sí, ha ocurrido. Y de esa manera es mucho más eficiente que ir a veces a un juzgado a obligar, porque a un equipo poderoso que le quitas 3 puntos o lo mandas a la segunda le cuestan millones. El propio doping norteamericano con el caso de Armstrong no acabó en el TAS, a diferencia, por ejemplo, del caso Contador. A ver, caso Lance Armstrong. El caso Lance Armstrong, él acaba confesando, nosotros aquí hicimos un programa especial al respecto, él acaba confesando porque ya no le queda otra, porque vienen demandas judiciales y de muchísimo dinero, pero de tribunales de los Estados Unidos. Así es. La Federación Internacional de Ciclismo no acudió al TAS, por ejemplo. Él no acudió al TAS. Que yo sepa no, porque eran temas más bien que tenían que ver entre privados para el tema de patrocinio, por ejemplo. Y el tema de la sanción se ventiló ante un tribunal arbitral en Estados Unidos. ¿Aceptado por la Federación Internacional de Ciclismo? La Federación Internacional de Ciclismo prefirió callarse. Yo creo que más bien se quedaron callados, porque la Federación Internacional de Ciclismo sí tiene como órgano de apelación al TAS. Tour de Francia. Tour de Francia también entiendo que no. En competencias olímpicas, por ejemplo, ahí sí. Y en ciertos tipos de competencias, no sé si el Tour de Francia sí es competente el TAS. El caso de Contador tuvo que ver con uno de estos tours. Primer gran caso de clenbuterol. Sí, clenbuterol. Es decir, el único que se infecta de clenbuterol es justamente el que va ganando. Y todos los otros 11 no, pero se fueron a cruzar la frontera allá por Perpiñán, la frontera, porque se trajeron una carne que era muy sabrosa del otro lado. Es decir, tú empiezas a decir, no están viendo la cara, oye, pero Dios me ayuda. Y ganan. El TAS definió y que ganan. Pues, ahí está. Entonces, el TAS definió, pero el Tour de Francia dijo, ok, compraron la carne en otra carnicería. Ese es el tema. Nuestro famoso caso, ¿puedes hablar de ese? Del clenbuterol de México. Sí, ese finalmente no llegó al TAS. Tú sabes que la WADA retiró la apelación. La WADA, explícanos de la WADA. La WADA es como el fiscal a nivel mundial que persigue... El que dice, este se dopó. Sí, no es un juez, la WADA no es un juez. La WADA puede, por ejemplo, ver un procedimiento en México, donde una federación nacional de deportes dice, este cuate es inocente. La WADA puede, desde allá, llegar a decir, no, yo voy a apelar este asunto, que es nacional, porque no lo veo bien, y me lo llevo al TAS. Casos, el clenbuterol ahí nos dan cierta atenuante, pero no a todos. Nosotros perdimos un pentatleta que ahora va a Juegos Olímpicos, porque también le entró el clenbuterol, del que al fútbol sí le bajaron. Pero, por ejemplo, Rafa Nadal, caso puntual. Dice Rafa Nadal, yo no pido, exijo que todas mis pruebas y las de todos los tenistas se abran, porque ya estoy cansado que yo estoy en un restaurante en Mallorca y me levantan y me llevan al baño para sacarme sangre y orina. Él tiene que dar hasta dónde va a cenar ese día. Sí, es decir, hay mucho control. Es la WADA. Entonces, él dice, ya basta. No la WADA, en este caso es la Federación Internacional de Tenis. Pero es la WADA donde van los... Sí, pero digamos, el competente para hacer ese tipo de análisis, porque es del tenis, es la Internacional de Tenis. La Internacional de Tenis es la que los trae hasta acá. Es la que tiene que hacerlo y la WADA estará simplemente vigilando. Y Rafa Nadal todavía va más allá. Demandó en tribunales a la exministra de Deportes de Francia por haber hecho un comentario en un programa diciendo, no es normal el cuerpo de Rafael Nadal, no es normal que haya dicho que está lesionado cuando todos sabemos que se había metido cosas. Sí. Esa frase... Sí, eso es algo que casi acusatorio que él está demandando. Llevándolo a los... Pero no, el TAS no podría tomar eso. No, el TAS no actúa de oficio. El TAS hay una resolución, la parte a la que le afectó va... O sea, hay alguien que dice, yo voy a ir al TAS. Sí, nosotros no somos policías, digamos, o el TAS no es policía. Cuestión de salarios, sueldos. Si hay una falta de pago también, sí. Siempre y cuando haya una resolución. Es decir, al TAS puede ir por dos formas. Una, que en un contrato, un entrenador y un equipo le pongan que si se pelean, el TAS será competente. Entonces ya vas directo al TAS. No, pues tienes muchos clientes. No, yo no sería cliente, ahí yo no podría. No, me refiero al TAS como TAS, ¿no? Sí, bueno, todos los entrenadores del mundo. Hay dos clases de entrenadores. Pero hay dos clases de entrenadores. Los que llegan y a los que van a correr. Sí.
bestia, ¿no? Ahora ya está sancionado y es público que el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona estuvo sancionado. Comprando jugadores menores de edad.